Bueno, seguimos con el tema de objetos y vamos a ver la definición de métodos. Un objeto, además de definir atributos que almacenan valores numéricos, string, boolean, puede definir funciones o también llamados métodos que manipulan dichos atributos. Como vemos, acá vamos a definir, vamos a probarlo esto, definimos dos métodos. Es mayor de edad, básicamente es un método o una función que está asociada a esta propiedad. Un método puede acceder a los atributos, acá el método es mayor de edad, puede acceder al atributo edad, pero le debemos anteceder la palabra clave this.edad. Tengamos en cuenta, this hace referencia al objeto propiamente dicho. Es lo mismo que haber puesto persona1.edad. This.nombre es lo mismo que persona1.nombre. Pero siempre se utiliza el this en vez de poner el nombre acá de la variable. Lo mismo el método mostrar nombre completo, que lo que hace es mostrar por la consola el nombre y el apellido. This.nombre, this.apellido. Luego, para llamar a los métodos, a partir del nombre del objeto, tenemos que poner la llamada al método respectivo. Entonces, este objeto llama al método de mayor de edad y cuando hacemos referencia acá al this, es por este nombre de objeto. Veamos, lo probemos para realmente controlar que está funcionando. Vamos al programa 190, vamos a hacer. Y vamos a copiar este bloque. Arrastremos la aplicación y vamos a controlar los mensajes. Juan es mayor de edad. ¿Cuándo sucede esto? Cuando desde acá llamamos al método es mayor de edad. Pregunta this.edad, que es un 20. Como es mayor de 18, mostramos la consola Juan. Para mostrar Juan es this.nombre, concatenamos es mayor de edad. Si acá tuviéramos edad 2 años, tendría que mostrar, no debería mostrar ese mensaje que es mayor de edad. Perfecto. No entra el if, pero después llamamos a mostrar nombre completo y este siempre muestra en la consola el nombre, una coma y el apellido. Nombre, una coma y el apellido. Si tiene un valor mayor o igual a 18, va a mostrar el mensaje. Entonces esa es la sintaxis para definir métodos. Los métodos o funciones que están asociados al objeto propiamente dicho, normalmente lo que hacen es, esos algoritmos acceden a los atributos y hacen la lógica respectiva que necesita. Como es acá, ver si es mayor de edad la persona o mostrar el nombre completo, o sea, nombre y apellido. Seguimos y vamos a hacer un problemita. Definir un objeto cuadrado 1 que se llame. Vamos a crear un nuevo programa. Vamos al programa 191. Bueno, dice definir un objeto llamado cuadrado 1. Const cuadrado 1. Y este objeto debe tener una propiedad llamada lado. Las propiedades dijimos, le ponemos el nombre, lado, el valor. Vamos a poner el lado del cuadrado 2. Contenga una propiedad, lado y dos métodos. Calcular perímetro. Entonces ahora vamos al método calcular perímetro. Tenemos que disponer seguidamente dos puntos, la palabra clave function, los parámetros, en este caso no tiene ningún parámetro, hay que abrir y cerrar paréntesis y vamos a imprimir en el documento ahora el document write y vamos a indicar que el perímetro es, y para calcular el perímetro vamos a hacer this.lado por 4. Que se opere eso y además le vamos a concatenar después un break. Eso es para calcular el perímetro. Ahí va coma y seguidamente el segundo método que es calcular superficie. Calcular
superficie, dos puntos, palabra clave function, si tienen parámetros, en este caso no tiene, y bueno, document write, y dijimos que para calcular la superficie de un cuadrado va a ser igual, hacemos entre paréntesis para que primero se opere dis.lado por dis.lado, dis.lado, no hay que olvidarse la palabra clave dis, y vamos a disponer un hr. Bueno, para llamar a los métodos ahora, a partir del nombre del objeto, cuadrado 1, llamamos a calcular perímetro, cuadrado 1 punto calcular superficie. Y tenemos que ejecutarlo. Bueno, el perímetro es 80, la superficie es 400, 20 por 4, ahí es 80 el perímetro. Fíjense, si modificamos el lado del cuadrado 1, punto lado, podemos modificar, hemos dicho que se puede modificar perfectamente. Ponemos 10 el lado del cuadrado y llamamos nuevamente a calcular perímetro y llamamos a calcular superficie. Debería ahora mostrarnos abajo, el perímetro es 40 porque es del lado 10 ahora el cuadrado. Hemos cambiado el valor de la propiedad lado y cuando calculamos la superficie y mostramos, tenemos 100, que sería el 10 por 10, el 100. Bueno, seguimos. Llamada a otros métodos del mismo objeto. Tengamos en cuenta, también debemos anteceder la palabra clave this para llamar a otro método del mismo objeto. O sea, si desde el método es mayor, yo quiero, desde el algoritmo de este método, quiero llamar al método mensaje mayor, quiero que se ejecute este otro algoritmo, sí o sí tengo que antecederle la palabra clave ahí this.mensaje mayor. Así como para acceder al atributo nombre tengo que poner this.nombre. Si quiero llamar al método mensaje mayor, tengo que sí o sí antecederle el this punto y el nombre del método. Podemos probarlo. Voy a hacer otro programita, el 192. Y nos vamos a arrastrar este código. Si lo probamos, nos dice que es mayor de edad. Veamos cómo funciona. Persona 1, que es el nombre del objeto, llamo el método es mayor. Llamo a este método, a este algoritmo, y este método lo primero que pregunta es this.edad. Es mayor o igual a 18. This.edad, tengamos en cuenta que hace referencia al 20. 20 es mayor o igual a 18. Llamamos al método mensaje mayor. Pero para poder llamar a este método siempre tenemos que anteceder el this. Y ejecuta es mayor de edad. Por eso muestra el mensaje en la consola es mayor de edad. Si tuviera un valor, un 2, debería decir es menor de edad. Ya que este if da falso y llama al método mensaje menor. Pero para poder llamar al método mensaje menor tenemos siempre poner el this. No olvidarnos this punto y el nombre de método que llamamos. Fíjense, la sintaxis de los métodos es el nombre de la propiedad, dos puntos, y function con el algoritmo propiamente dicho de la función. Seguimos. Métodos asociados a varios objetos. Otro tema muy importante. Podemos definir un método fuera del objeto. Hasta ahora lo hemos estado haciendo, si vemos a los métodos directamente el algoritmo dentro del objeto. Puede ser que los definamos fuera. Podemos definir un método fuera del objeto y luego asociarlo a una propiedad. Tiene sentido si dicho método se puede aplicar a varios objetos. Lo vemos con un problema acá. Definir dos objetos que permitan almacenar los datos de un artículo con las responsabilidades de imprimir los datos y mostrar un mensaje de cuál de los dos artículos tiene un precio mayor. Tenemos dos objetos, artículo 1 y el objeto artículo 2. Los dos tienen que implementar un método imprimir, que el algoritmo básicamente va a ser this.código, this.descripción, this.precio, es mostrar los tres atributos. Pero
yo podría hacer este algoritmo y asociarlo al imprimir de artículo 1 y exactamente el imprimir artículo 2. Entonces lo que se hace, se dispone acá el nombre de la propiedad imprimir. Y acá indicamos el nombre de la función que hemos planteado acá. Entonces los dos objetos tienen asociado el mismo método, exactamente lo mismo con precio mayor. Precio mayor va a recibir como parámetro un objeto y lo que va a preguntar si dis.precio es mayor a artículo.precio, porque acá ya vamos a ver, desde acá llamamos artículo 1, que es de este objeto, llamamos al método precio mayor. Tenemos en cuenta precio mayor es un método, acá lo estamos asociando a cada uno de los objetos. Entonces si pongo artículo 1.precio mayor y le paso como parámetro artículo 2, lo que estoy preguntando, dis.precio, ¿a qué hace referencia? Al artículo 1, es 2.5. ¿Es mayor a artículo.precio? ¿Qué tiene artículo.precio? Artículo 2 lo recibe el parámetro artículo. Quiere decir que artículo.precio es 3.5. Estaríamos preguntando si 2.5 es mayor a 3.5, lo cual daría falso y mostraría el mensaje que el artículo.descripción tiene un precio mayor que dis.descripción. Lo podemos probar haciendo el programa 193. Bueno, entonces acá, si ejecutamos el programita, bueno, la impresión. Entonces el método imprimir, ¿cuál se va a estar imprimiendo dis.código? ¿Por qué muestra primero un 1 y luego un 2? Porque cuando hago artículo 1.imprimir y ejecuta esta función, el dis está haciendo referencia al artículo 1. Artículo 1.código es un 1, por eso muestra un 1. En descripción muestra papas y el precio 2.5. Luego llamo artículo 2.imprimir. Pero fíjense la sintaxis. Hemos extraído, dispuesto la función imprimir fuera del objeto, de los dos objetos, para no tener que escribirlo todo completamente ahí el método y de nuevo exactamente igual ahí. Se dispone fuera y se los asocia a las propiedades imprimir de cada uno de los objetos. Exactamente lo mismo con precio mayor. Acá hacemos la especificación y acá la implementación. Cuando llamo artículo 1.precio mayor y le paso el artículo 2, por eso nos dice que el artículo manzana es el que tiene un precio mayor al de las papas. Acá hay que identificar bien. Dis.precio está haciendo referencia a artículo 1, porque a precio mayor lo llamamos a partir de artículo 1. Y artículo 2 lo recibe el parámetro artículo, que si artículo 2.precio es artículo 2, es 3.5. Y dis.precio es del artículo 1, 2.5. Como da falso, muestra artículo.descripción manzana, que es este de acá, que tiene un precio mayor. Bueno, eso con respecto a tener en cuenta de que podemos asociar métodos, o sea, funciones que estén declaradas fuera. Y fuera sí hacemos referencia al dis, pero tenemos en cuenta que los dos objetos tienen asociado ese método imprimir. Y el dis va a hacer referencia de a partir de qué objeto estamos llamando. O sea, si lo llamo al imprimir a partir de artículo 1, acá dis es como poner artículo 1. Y si lo llamo artículo 2.imprimir, el dis hace referencia a artículo 2. Otra cosa importante a tener en cuenta, hay una sintaxis actualmente que se llama métodos abreviados. O sea, hay dos sintaxis en JavaScript para definir métodos en un objeto. El que ya hemos visto hasta acá, hasta este momento, en el cual lo vamos a probar de que uno pone el nombre del método, la propiedad, que es el nombre del método, y el algoritmo en el cual ponemos function, los parámetros respectivos. Lo probemos este programita, programa 194.
esta es la sintaxis que estamos viendo para definición de métodos. Bastante usada hasta este momento, pero vamos a ver que la está reemplazando otra sintaxis actualmente más concisa. Si probamos este programita hasta acá para analizarlo, el 194, tenemos que muestra un 17. ¿Por qué? Bueno, acá llamo al método sumar y el método sumar retorna dis.valor1. Acuérdense que dis.valor1 es lo mismo que poner operación punto valor 1, o sea 10 más 7, por eso muestra el 17. Pero yo les decía, hay otra sintaxis donde declaramos el nombre de la propiedad. Por ejemplo, sumar es la que estamos haciendo acá. Ponemos los dos puntos y la palabra clave function. Pero la sintaxis o método abreviado, lo que hacemos, borramos desde los dos puntos y la palabra clave function. Ponemos directamente el nombre de la propiedad, ¿sí? Y paréntesis abierto cerrado, o sea, eliminando toda esta parte, el dos puntos y la palabra clave function. Entonces, va el nombre del método y el algoritmo propiamente dicho. El nombre del método, restar, pero si lo vemos con la otra sintaxis, simplemente sacar el punto, dos puntos y la palabra clave function. Esta es la más moderna que se está utilizando actualmente, que es más concisa, como vemos. No escribimos la palabra clave function y los dos puntos. Si lo probamos, el resultado tiene que dar exactamente lo mismo. Y ahí tenemos el 17. Si llamara a restar, tendría que dar 10 menos 7, 3. Perfecto. Entonces, fíjense la sintaxis. Bueno, las propiedades, nombre de propiedad, dos puntos, el valor, coma, coma. Y acá va directamente el algoritmo del método o función. No hay dos puntos. Pero la propiedad se llama sumar, ¿sí? Y podría o no tener parámetros dicho método. Veamos un problemita. Vamos a crear un objeto llamado cliente1 con dos propiedades, nombre y saldo. Vamos a definir tres métodos con la notación abreviada. Entonces estamos por practicar la notación abreviada. Vamos con el programa 195. Y bueno, entonces vamos a hacer este problema que nos dice crear un objeto llamado cliente1. Dijimos para crear un objeto con cliente1 con dos propiedades, nombre y saldo. Nombre, por ejemplo, Juan. El saldo, vamos a empezar en 0 el saldo. Definir tres métodos con notación abreviada. Que permitan depositar, extraer e imprimir su saldo. Depositar. El método depositar va a llegar un monto a depositar y básicamente lo que tenemos que hacer al saldo actual, dis.saldo, le vamos a asignar lo que ya tiene, o sea, dis.saldo más el monto que viene como parámetro. Recordemos que esto, la sintaxis que podemos utilizar es el operador más igual y quedaría con esta sintaxis la más concisa. Después depositar el método extraer, le vamos a pasar un monto a extraer, no vamos a validar que quede en rojo el saldo, es restarle menos igual el monto que llega. Y nos falta, siempre vamos separando por comas cada uno de los métodos, el imprimir. Y el método imprimir vamos a mostrar en la consola directamente. Vamos a mostrar el nombre de la persona, un mensaje que diga tiene un saldo de, y mostramos el atributo saldo. No nos olvidemos del dis. Llamemos ahora a los métodos. Cliente1 punto depositar, va a depositar 1000 pesos. Vamos a imprimir cliente1
imprimir para ver cuánto dinero tiene. Tendré que tener 1000. El cliente 1 va a extraer 200 pesos. Imprimimos, debería mostrar que le quedan 800. Recordemos, para llamar a los métodos es el nombre del objeto siempre, punto, y qué método llamamos. Los métodos normalmente lo que hacen, modifican o consultan los datos de sus atributos. Pasemos a probarlo al programa 195. Juan tiene 1000 pesos. Cuando llamo acá al imprimir, ¿por qué? Porque llamé primero a depositar, le pasé el valor numérico 1000 y se acumuló en saldo, que era 0 que tenía más 1000. Queda con 1000. Si llamo imprimir, va a mostrar el 1000. Y dis.nombre, dijimos que es Juan acá. Si vuelvo ahora a extraer 200, se le resta el saldo 1000 menos 200, quedarían 800. Por eso cuando imprimo, queda 800 el saldo. Y así podemos seguir llamando, depositar, extraer, imprimir las veces que nos haga falta. Lo importante es ver la sintaxis esta simplificada de la implementación de métodos. ¿Sí? Esta es lo que llama métodos abreviados. A partir de ECMAScript 2015 podemos utilizar esta sintaxis de notación abreviada. Pero se puede usar tanto esta sintaxis como esta sintaxis. Lo único que varía, los dos puntos y la palabra clave function. Lo último que vamos a decir con las funciones flecha. Algo muy importante con respecto a las funciones flecha de JavaScript es que las funciones flecha no tienen una propiedad this. Por ello, si intentamos acceder a la propiedad this en un objeto, el resultado no será el que esperamos. Ya vamos a ver que retorna la referencia del objeto global window del navegador, tema que no hemos visto. Pero lo importante es que no va a haber funciones, no vamos a estar utilizando funciones flecha en la definición de métodos de un objeto. Acá vamos a usar las funciones clásicas, o sea, vamos a utilizar o esta sintaxis, que yo es la que voy a utilizar, métodos abreviados, o utilizar esta otra sintaxis. Pero no se utilizan las arrow function, más allá de que sí se va a seguir utilizando mucho las arrow function. Todo lo que vimos de funciones flecha cuando pasamos los callback para los métodos, la clase array, que pasamos funciones anónimas, se sigue utilizando y se va a utilizar fundamentalmente funciones flecha. Pero no acá en los métodos. Esto no se va a hacer. Si lo probamos, vamos a ver que esto nos daría un defined. Bueno, ni lo vamos a probar, pero básicamente acá, fíjense, si yo cuando llamo a retornar valor, el this no tiene acceso a los atributos. O sea, cuando es una arrow function, esto no funcionaría. Como que nos devuelve un define. Vamos a probar acá mismo, sin crear otro, rápidamente, y ver que nos devuelve un define. ¿Sí? En cambio, si acá no hacemos una arrow function, ¿sí? Directamente implementamos con la notación abreviada, ¿sí? Ahí sí tenemos el valor 10. Básicamente, tengamos en cuenta que los métodos de un objeto no se utilizan en las arrow function, es en otras circunstancias que se utilizan. Bueno, cualquier duda en los comentarios. Gracias.